Cientos de libaneses protagonizan una masiva protesta en apoyo al pueblo de Palestina. Rechazan la reciente decisión del presidente Donald Trump de reconocer a Jerusalén como capital de Israel. La manifestación se desarrolla frente a la Embajada de los Estados Unidos, ubicada en la zona norte de Beirut. Las fuerzas de seguridad utilizan gases lacrimógenos y cañones de agua para prevenir el ingreso de manifestantes a la sede diplomática. Banderas palestinas y libanesas ondean juntas por todo el territorio mientras se escuchan cantos que exigen a Donald Trump cambiar su posición respecto a la Ciudad Santa. Entre los presentes había miembros de grupos palestinos, islamistas y partidarios de la izquierda libanesa. Aunque se reportan varios heridos, no habría víctimas fatales. Líbano es casa de cientos de miles de palestinos que debieron abandonar sus hogares tras la creación de Israel a finales de la década de los 40. Este no ha sido el único foco de tensión en la región esta semana. El pasado viernes tuvieron lugar diversas protestas en el marco del Día de la Ira proclamado por el movimiento islámico Hamas en repudio al reconocimiento de estadounidenses sobre Jerusalén. Estas dejaron un saldo de al menos 2 muertos y 1.000 heridos. Nicolás Sánchez Donovan repasa los hechos que desataron el conflicto. Donald Trump anunció su histórica decisión de reconocer oficialmente a Jerusalén como capital de Israel y trasladar a esa ciudad la embajada estadounidense. Un paso que, según el mandatario, se tenía que haber dado hace mucho tiempo. Tras más de 2 décadas de extensiones, no estamos más cerca de un acuerdo de paz duradero entre Israel y Palestina. Sería una locura suponer que repetir la misma fórmula ahora produciría un resultado diferente o mejor. Por tanto, he determinado que es tiempo de reconocer oficialmente a Jerusalén como la capital de Israel. Las dos partes directamente implicadas, Israel y Palestina, respondieron con la misma inmediatez, pero con tonos muy diferentes. Mientras Benjamin Netanyahu alababa a Trump, Mahmoud Abbas no solo criticó la decisión, sino que alertó de la violencia que desatará. Estamos profundamente agradecidos por su valiente y justa decisión de reconocer a Jerusalén como la capital de Israel e iniciar los preparativos para la apertura de la embajada estadounidense allí. Esta decisión refleja el compromiso del presidente Trump con una antigua pero perpetua verdad. La decisión de Trump puede interpretarse como una salida oficial de Estados Unidos del proceso de paz. Washington no puede seguir jugando el papel de mediador. Esta decisión no afectará en nada el estatus de Jerusalén como una ciudad de árabes, palestinos, cristianos y musulmanes, pero conllevará a una peligrosa escalada de tensión. Es una pena de muerte para todos los esfuerzos puestos a favor de la paz en Medio Oriente. Los disturbios no tardaron en llegar. Desde Hamas se declaró el 8 de diciembre como el Día de la Ira y el comienzo de una tercera intifada. Que el 8 de diciembre sea el Día de la Ira y el principio de una amplia intifada que será nombrada como la de la libertad de Jerusalén y Cisjordania, ya que liberamos Gaza. En la franja de Gaza, Jerusalén, Nablus o Belén se registraron enfrentamientos, donde hubo muertos y centenares de heridos según fuentes hospitalarias. Además, los primeros misiles volaron desde la franja de Gaza. En la calle, esta medida de Trump solo ha hecho que avivar la tensión. Jerusalén es la única e indisputable capital de los judíos. Los palestinos solo buscan cualquier pretexto para declarar un día de la ira. Las marchas no cesarán hasta la liberación de Jerusalén. No solo tienen lugar en Gaza, sino también en Cisjordania y en los territorios de 1948. Además, las protestas se han multiplicado en diferentes lugares, desde el Cairo a Beirut. Mientras sobre el terreno aumenta la violencia, a nivel diplomático, Estados Unidos se ha quedado aislado. La comunidad internacional le ha dado la espalda a la iniciativa de Donald Trump, un rechazo que se escenificó el viernes en una sesión extraordinaria del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. En esa reunión, todos los miembros, incluidos los aliados estadounidenses, coincidieron en que ha de mantenerse el status quo de Jerusalén. Precisamente para el embajador boliviano ante la ONU, la medida es una amenaza para la paz y la seguridad internacional. El hecho de que Estados Unidos, de manera unilateral, haya reconocido como capital a Jerusalén, como capital de Israel a Jerusalén, es de por sí una amenaza a la paz y a la seguridad internacionales.
El hecho de que haya un rechazo global a esta decisión es una señal de ello. La embajadora estadounidense Nikki Haley aseguró que la decisión no supone un cambio de estatus de Jerusalén y que esa cuestión tendrá que ser negociada. Además, insisten en que la medida se ha tomado para alcanzar una paz duradera. Ante esto, el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, se pregunta cómo se alcanzará esa paz prometida. El secretario de Estado, Rex Tillerson, sugirió que Estados Unidos, no obstante, tiene previsto alcanzar el acuerdo del siglo, que resolvería de un golpe el problema palestino-israelí. Rusia, por supuesto, quisiera entender de qué manera se haría. Donald Trump se muestra convencido de su decisión, incluso alardeando de ser el único presidente que cumple con sus promesas electorales. Sin embargo, lo que de momento ha conseguido el mandatario es añadir más presión a una región ya de por sí extremadamente volátil. Desde Corea del Norte señalan que fue la política de Washington la que los empujó a fabricar la bomba de hidrógeno. Así lo señalan desde el Parlamento de la Nación Asiática, precisando que no van a negociar su programa nuclear mientras se mantenga la amenaza por parte de Estados Unidos. Y precisamente esta jornada el país norteamericano ha iniciado unos ensayos militares conjuntos con Corea del Sur. Tenemos con nosotros a María Starosina. ¿Qué tal, Masha? ¿Cómo estás? ¿De qué maniobras estamos hablando? Bueno, estas maniobras conjuntas por parte de Estados Unidos y Corea del Sur han arrancado este lunes. Aquí podemos ver las imágenes y, claro, han subido las tensiones en la región. En estos simulacros participan unos 40 buques de guerra y el grupo naval estadounidense lo encabeza el portaaviones nuclear Ronald Reagan, y se afirma que el objetivo es contrarrestar una hipotética agresión por parte de Corea del Norte, mientras que en Pyongyang lo consideran una provocación y hasta ensayo de una invasión. Sí, son pronunciamientos bastante graves. María, ¿qué reacciones ha habido al respecto? Bueno, las reacciones no se hicieron esperar, como suele pasar en estos casos. Las maniobras de gran escala desde China, por ejemplo, aquí puedes ver la cita, han calificado estos simulacros como una amenaza para la población de la región y han llamado a todas las partes involucradas a apaciguar las tensiones. La presidenta del Consejo de Federación de Rusia, Valentina Matvienko, también ha asegurado que las maniobras militares por parte de Estados Unidos y Corea del Sur se perciben por Pyongyang como una amenaza y por lo tanto socavan los esfuerzos diplomáticos en este ámbito. Ella se reunió este lunes con los representantes tanto de Corea del Norte como de Corea del Sur en San Petersburgo. Sin embargo, aseguró que por el momento ambas partes no están dispuestas a sentarse en la mesa de las negociaciones. Vamos a escuchar sus comentarios al respecto. Vamos a oírlo. Vamos a seguir con nuestros esfuerzos, ya que las negociaciones que tuvimos no fueron fáciles, pero sí amistosas y sinceras. Creo que el Parlamento ruso no ha agotado sus recursos diplomáticos para continuar convenciendo a las partes a sentarse a la mesa del diálogo. Esas eran las palabras de Matvienko. Masha, vamos a recordar en qué contexto se produce este nuevo escalón en la crisis, y es que Estados Unidos amenaza con retirarse del pacto nuclear con Irán. Una advertencia que les realizan desde la Unión Europea es que no lo haga, porque para Corea del Norte podría suponer un ejemplo de que Estados Unidos, Washington, no cumple con su palabra. Así es, la ruptura de este acuerdo prácticamente significaría para Pyongyang que la palabra del jefe de la Casa Blanca no vale nada y por lo tanto, claro, tendría menos ganas de negociar sobre su programa nuclear. Así lo afirman varios líderes mundiales. Sobre esta posibilidad ya alertaron desde Bélgica, Alemania y también desde Rusia. Vamos a escuchar las palabras del ministro de las Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov. No justifico la actitud de Pyongyang. Pyongyang sigue una línea muy provocativa, violando flagrantemente todas las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU. Cuando se niegan a dialogar en esta etapa, y cuando ponen como ejemplo la salida del programa nuclear iraní, que los acuerdos no valen nada, ¿cómo se puede contemplar que Corea del Norte esté interesada en unas negociaciones? Claro, y eso que Irán cumplía con su parte de los compromisos. Bueno, mientras tanto, este lunes el presidente de Rusia, Vladimir Putin, firmó una orden que prevé el endurecimiento de las sanciones contra Pyongyang, las medidas aprobadas tras la resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y que van como respuesta a las recientes pruebas nucleares que, como
conmovieron a todo el mundo. Sí, una resolución que tuvo el apoyo unánime, como decimos, del Consejo de Seguridad. Gracias, María, por habernos ampliado esta información. Y sobre el tema de Irán y Corea del Norte, hemos entrevistado en nuestro estudio al experto en geopolítica Fernando Moragón. Él plantea que Washington usa los lanzamientos de Pyongyang para justificar el rearme de sus socios en la región, es decir, de Japón y de Corea del Sur. Y en cuanto a Irán, según el analista de la política